Vamos a poner una cosa. Existe un excedente porque si a ti te dan una madera y tú lo conviertes en una silla, Buenas le vas a dar tardes. un Hoy valor. lunes ¿Quién le da empezamos valor una al nueva trabajador? transmisión de la Moto Lord Jaime. Pero hay dos factores. Acá de la Plaza San Martín, en el canal Debates y algo más. Porque al final el capital, ¿qué es? Es el trabajo pasado. Tú, por ejemplo, si tú no tienes dinero, trabajas y juntas el dinero y haces un negocio, ya tienes un capital de tu trabajo pasado, ¿no? Lógicamente hay capitalismo en el mundo Jaime, que prácticamente es puro dinero. Está teniendo un intercambio de ideas con un amigo libertario. Uno es del trabajador y otro del capitalista también. Porque el capitalista es un dinero que se ha logrado por un trabajo en el pasado, sea propio o de otras personas, pero es un capital. Entonces los dos generan el valor. No podemos decir que solamente el trabajador genera valor. Porque si el trabajador solo no podría generar si no hubiera un empresario también. Entonces lo que pasa es que acá la mayor parte del valor generado se lo llevan unos cuantos. Esa es otra cosa. Pero yo creo que los dos factores de podemos hablar de los factores que ¿Cuál es su mesita? el problema es de que cuánto es en esa riqueza generada. Por ejemplo, el Perú en los últimos 23 años ha crecido 5 veces la economía. Pero a ver, pregúntale a cada familia en el país cuánto ha crecido su economía en los últimos 23 años. Nadie te va a decir 5 veces. Ahí está el problema, en cómo se reparte la riqueza generada en el país. Por eso te digo, pues, mira, una cosa es la economía colectiva y otra cosa es la economía privada. Tú no puedes poner a las dos fuerzas en la economía privada. Eso no procede. El trabajador, o sea, la fuerza productiva, no pone el valor. Él no pone el valor. Él pondría valor si controlaría algo. ¿Qué controla el trabajador? La fuerza productiva. No controla nada. El que controla los medios de producción es el capitalismo. Y el capitalismo es que le pone el valor subjetivo. ¿Por qué? Porque tiene de por medio el valor nominal. ¿Qué es eso? El dinero. Y ellos le pagan al obrero, ¿para qué? Para absorber plusvalía, o sea, para absorber excedente en su máxima expresión. Y el obrero lucha, ¿no es cierto?, para que sus horas de trabajo sean pagadas completamente. Pero hay una guerra. Claro, es una lucha constante, permanente. Hay una guerra entre el que produce y el que no produce. El que no controla, pero trabaja. Y el que controla no trabaja. Esa es la lucha de clases que se da. Entonces, en la primera sociedad no era así. En la primera sociedad, el hombre tenía en sus manos la naturaleza y se desarrollaba al compás de la naturaleza. No había quien explote al hombre, sino el hombre, la humanidad explotaba a la naturaleza. Era una sociedad colectiva. Después se fractura la sociedad con la civilización. Surge la primera forma de explotación, que es la esclavitud, luego el feudalismo y ahora el capitalismo. Y la lucha de clases sigue. Y la lucha de clases es irreconciliable. ¿Por qué? Porque yo voy a querer ganar y el otro no va a querer perder. Es irreconciliable. No puede haber. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, pero es el rol del Estado, primero. Cuando se habla, por ejemplo, capitalismo popular, esa tesis lo planteó Hernando de Soto. No, antes de él. ¿Y él en quién se basa? Él se basa en Alemania. Claro, mira, ve, ¿cómo puede haber capitalismo popular? Si es capitalismo, ya no es popular. Y si es popular, ya no es capitalismo. No, pero tampoco no podemos entrar en ese tipo de... Mira, dice capitalismo porque eres dueño del capital. Si el pueblo, por ejemplo, puede acceder al 20% de las acciones de alguna empresa, entonces ese se llama capitalismo puro porque al pueblo le está dando la posibilidad de ser dueño del capital. Tú puedes ser un trabajador, pero a la vez de las utilidades que genera esta empresa, si el pueblo es 20% dueño, el 20% le va a caer a la población. ¿Por qué? Porque participa de las acciones de una empresa. Y ahora otra cosa, que para hacer este análisis hay que incorporar también que vivimos en una aldea global, donde podemos hablar de lucha de clases. Es verdad, es irreconciliable el trabajador con el empresario, porque el empresario siempre va a querer pagar menos y el trabajador va a querer que le reconozcan el valor que genera en la sociedad, en la producción de una sociedad. Pero hay que entender también esta lógica dentro de un contexto global, porque al final de cuentas, ¿quiénes van a subsistir en el mundo? Cuando, por ejemplo, viene de China una docena de medias, 20 soles, y acá una media cuesta 8 soles. Tú dirías, ¿cómo compites? Entonces la competitividad en el mundo, desgraciadamente, es la realidad
va a ser que solamente van a subsistir, van a perennizar, salvo que nos enclaustremos y haremos lo que hagamos una economía colectiva, ¿no? Como ocurrió en el pasado, como ocurrió con los incas. Pero vivimos una realidad en un contexto mundial y vamos a ser influenciados por ellos. Entonces la única forma de ser competitivos es de que en nuestra sociedad, por ejemplo, hay un crecimiento del conocimiento, que nos volvamos más productivos y podamos ser competitivos en este contexto global capitalista. La otra es que enclaustrarnos como sociedad y vivir como en el pasado, ¿no? Fíjate. Oye, hay una reunión. Es falso, Un poquito más atrás. Quítate la mano. Mira, Qué han interesante la pasado más de 200 años con capitalismo. Y no se ha logrado lo que tú dices. Entonces la pregunta es, si no se ha logrado, ¿cómo hacemos para revertir? Ahora sí, Pero también hay que Tremendo reconocer debate que hay de Lord Jaime. sociedades que sí tienen un buen nivel de Con vida. un amigo Hay libertario. sociedades, lógicamente, que han construido ese nivel de vida las sociedades coloniales, ¿no? Están intercambiando. usted habló del capital. El capital es una cosa para el capitalismo y es otra cosa para el socialismo. El capital para el capitalismo es el valor nominal y el capital del comunismo es el valor real. ¿Qué haces tú con el valor nominal si no tienes el control del valor real? Si no tienes que imponer, tienes que saquear. Esa es la lucha de clases. Entonces, si yo tengo el valor como trabajador, tengo el valor nominal. Está saliendo agua, ¿no? Ahí está. Está bien ahí porque está acá. Listo, Yo tengo continuamos. el valor nominal. ¿Qué hago yo con el valor nominal si el valor nominal está controlado por el capitalismo? En otras palabras, el dinero está controlado por el capitalismo. ¿Qué hago yo con dinero si el capitalismo es el que le ha puesto el valor al dinero con la naturaleza para respaldar su papel? Entonces, amigo, por más que yo tenga dinero, yo no voy a poder surgir, porque ellos tienen el control de los medios de producción. Ahora bien, pero vamos a esa tesis. Ponte que ellos hagan que la mayoría surja. Ya no es capitalismo, es comunismo, pues. Y eso no van a permitir ellos. ¿Por qué? Porque para ellos la riqueza es el dinero. En cambio, para el comunismo, la riqueza es la naturaleza. Entonces hay una lucha de clases que se desarrolla, pero acá viene lo otro. Cuando usted, amigo, dijo que los incas desarrollaban un trabajo colectivo, no es así, porque el imperio incaico fue la tercera sociedad, la segunda sociedad fue el estado inca, pero ¿cuál fue la primera sociedad? La primera sociedad fue 15.000 años antes de nuestra era, más atrás que la civilización en el Perú. ¿Cuáles eran esas culturas? Pacaicasa, Paecán, cibateros, guitarreros, etc. Y ahí la economía era colectiva. ¿Por qué era colectiva? Porque el hombre no explotaba al hombre. Un chivatero no explotaba a otro chivatero, sino a la naturaleza. Era eminentemente colectiva. ¿Qué pasó? Surgió un grupo de hombres que se fue apoderando de la riqueza y surge la dinastía, el estado inca. Te das cuenta, donde plantea el control del trabajo y de la educación. Y esa dinastía se desarrolla y se transforma en imperio incaico. ¿Por qué? Porque ya dominaba otros territorios en América. Inclusive los sometía al pueblo. Por eso cuando vino el coloniaje español, ¿qué hizo el pueblo? Se alineó al coloniaje español para emanciparse contra el imperio incaico. Se fue. Pero cayó lo mismo. Claro, obviamente eran los mismos, ¿no? Pero ahí está. Cuando se retiró el coloniaje español, dejó un engendro entre el inca y el español, una casta social de criollos, de mestizos. ¿Qué hicieron ellos? Se dividieron el Perú y se transformaron en grandes terratenientes, grandes hacendados, grandes latifundistas. Mariátegui lo denominó los gamonales.
Estos lucharon contra el virreinato y vino San Martín y los emancipó a estos terratenientes, los emancipó, pero no al pueblo. Y con estos terratenientes elaboraron. Se implementó un plan, un gobierno, una política neoliberal, y esto generó ¿qué? Una apertura comercial, que no podíamos ser competitivos contra los productos internacionales. ¿Por qué? Porque ellos eran sociedades más desarrolladas y eliminamos toda la base de la industria que estaba iniciándose, ¿no? Un proceso preindustrial en el Perú se desapareció, entonces nos reprimarizamos. ¿Pero producto de qué? Porque hay poderes hegemónicos que han venido acá a la apertura comercial y sobre todo también generaron, como estamos en un país en crisis, apropiarse de los recursos naturales, ¿no? Pues, todas las empresas del Estado que Velasco lo había estatizado al final pasaron nuevamente a manos de extranjeros. Un ejemplo, por ejemplo, lo que comentaba hace un momento es de Chogan. Chogan fue vendido en 311 millones. ¿Pero qué pasó al final? Dieron 200 millones y el año pasado Chogan ha ganado 600 millones. Una empresa que así, Hierro Perú, que fue vendido al Estado chino, porque el Estado chino es un país capitalista, un capitalismo de Estado. Compró y mira lo que pasa. Ahora quieren privatizar Petro Perú, pero el problema, ¿sabe dónde nace? Que realmente lo que ocurre en el país ocurre con la anuencia de la clase política, de la clase empresarial que muchas veces le conviene, pero también de la clase intelectual. Porque los intelectuales también salen a los medios de comunicación a decir que hay que hacer esto, hay que seguirle privatización, hay que todo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el Petro Perú. Petro Perú lo quiere vender y puede haber mil argumentos. Es un elefante blanco, con esto podríamos hacer tantos hospitales, tantos colegios, perfecto. Pero alguien se ha puesto a analizar cuál sería el impacto que una empresa transnacional lo compre y cuánto se incrementaría el precio, por ejemplo, de los combustibles y cómo eso afectaría la canasta familiar, porque lo que se afecta. ¿Por qué el combustible en el Perú es más caro que en América? ¿Por qué es más caro? Más caro que Estados Unidos. ¿Por qué? Por los impuestos. ¿Ah? Por los impuestos. No, señor. El Perú le compra el 50% de combustibles. Importamos para procesarlo acá. No importamos nada. Le compramos al Ecuador. Ecuador nos vende petróleo, el 50% nos vende, nos compramos al Ecuador nos vende. Pero esa es importación, man. Mírame, claro, Está trayendo de otro país. Claro. Mírame, por eso, güey. El Perú tiene petróleo. Oye, el Perú tiene petróleo. Italia tiene petroquímica. Ahí está abandonada. ¿Ah? Y Ecuador, pues, pequeño, de 17 millones de habitantes, procesa el petróleo y nos lo vende. ¿Ya? Pero nosotros no somos independientes. Pero ¿quién vende en el Ecuador? No es independiente. Otro país. ¿Quién vende en el Ecuador? Un país hermano. Todo un capitalista, pues, amigo. Todo un rico, amigo. Ecuador. ¿Quién vende en el Ecuador? Si en el Ecuador hay dos clases. En el Ecuador hay dos clases. Pobres y ricos, ¿quién vende? A ver, pregunta. Enciende el debate. Enciende el debate con el profesor ¿Quién vende en el libertario. Ecuador? ¿Quién vende? ¿Quién vende? Pero el Ecuador, ¿qué cosa? El Ecuador solamente es un país. En el Ecuador hay habitantes y los habitantes están fracturados en dos clases. Hay pobres y ricos. ¿Te das cuenta? Acá la sociedad falta de desintoxicar. Hay gente que piensa, le ha metido en la cabeza que el que no trabaja y por eso es pobre. Esa es una mentira, hermano. Porque acá mucha gente no tiene oportunidades, no tiene posibilidades y simplemente así trabaja de sol a sol, compadre, y sí muere pobre. Claro. Esa es la verdad. Acá no puede meter esa huevada. Perdón, ¿sabe por qué? Porque el trabajo está controlado. Los medios de producción están controlados. La riqueza está controlada. Tú no puedes hablar del Ecuador si no conoces las clases sociales. ¿Quién está gobernando en el Ecuador? Lazo. Un reaccionario. Lazo. Entonces, el Ecuador puede vender lo que quiera, pero ¿a dónde va ese dinero? ¿Va al pueblo o va a las arcas del rico? Siempre, o estoy hablando mal. Entonces quieren meter en un saco a todos los habitantes del Ecuador. No es así. El Ecuador tiene explotados y explotadores, y todo país, explotados y explotadores. Entonces, el Perú tiene las grandes 6 refinerías, tiene
Ahí está Talara, tiene Cajamarquilla, tiene La Pampilla, tiene 6 grandes refinerías. Yo te pregunto, ¿por qué no se activan esas refinerías? Porque al Estado no le conviene. ¿Y por qué al Estado no le conviene? Porque tienen una carta magna, una constitución política que no ha cambiado, que sigue la propiedad privada y el Estado. Entonces, cualquier gobierno que se instaure tiene que ceñirse a la carta magna. Tú entras como presidente, tienes que ceñirte a la carta magna. Por eso es que todo gobierno está a favor del capitalismo, porque la carta magna sí lo indica en su artículo 59, 60 y 61. Entonces, tenemos las 6 grandes refinerías, ¿verdad? Pero, ¿tú sabes cuánto producimos? Producimos solamente 40.000 barriles diarios. ¿Cuánto consumimos? 260.000 barriles diarios consumimos. ¿Cuánto le compramos al exterior? 220.000 barriles diarios. Y dime, ¿quién compra? El Estado. En esa compra está la coima. Ahí están los millones y millones. Entonces, pero como en el mercado internacional el crudo del barril del petróleo se elevó por la injerencia de Norteamérica, Ucrania, ahora a Palestina y ahora quiere Venezuela, Norteamérica, se elevó el crudo de barril de 70, estoy hablando amigo, de $70, mira a cómo está ahora, a más de $100. Nosotros compramos caro. Al comprar caro el petróleo, un derivado del petróleo es la gasolina. Sube la gasolina y sube el costo de vida. Y esta prensa, ¿quién le echa la culpa? A Castillo. ¿Qué te parece, amigo? Cuando es todo un trabajo del Estado con la gran burguesía, en donde de por medio está el negocio. Ahí no está la leche en Arequipa. Aquí se le ha dado el Estado a 3 monopolios: Leibe, La Nestlé y Gloria. ¿Qué hacen estos? Venden la leche, la mejor leche la venden, la exportan. ¿Y para nosotros qué hacen? Importan leche en polvo con agua. Ese es el capitalismo, pues. Ese es el capitalismo. Entonces, compañero, el capitalismo nunca va a estar a manos de las grandes, nunca va a servir a la mayoría. No, porque el capitalismo se basa en la propiedad privada. Es decir, se enriquecen un grupo de familias, pero no la mayoría. Entonces, esto tenemos que transformarlo por una necesidad histórica de la humanidad, no de un grupo de hombres, sino por la humanidad. Y en el mundo solamente hay 2 corrientes económicas, no hay otra. El capital privado, el capitalismo privado de Adam Smith y la economía colectiva planificada de Carlos Marx. No hay otra, yo no conozco otra. 2 filosofías, la concepción divina, brazo filosófico del capitalismo, y la concepción materialista, brazo filosófico del socialismo. No hay otra, no hay otra. Y 2 clases sociales, en lucha de clases. La minoría por mantener el globo en pocas manos y la mayoría lucha por recuperar el planeta que es de todos. El motor de historia, la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? Las grandes mayorías por una necesidad histórica. ¿Cuál? Marro dice, las relaciones materiales de existencia. ¿Y qué es eso? El trabajo, la comida, abrigo, salud, vivienda, familia. ¿Alguien puede renunciar a eso? A eso Marx lo llama comunismo. Ahora acá sácale la etiqueta de comunismo. Dime, ¿conoces un hombre que no coma? Que no se abrigue, que no tenga salud? Entonces hay que hablar con propiedad, pues, compañero, porque hay gente inútil que dice el comunismo no existe. Quiere decir que la gente no come, no se abriga. Ay, ay, ay. Por eso, compañeros, no repita lo que dice la prensa, porque la prensa no viene acá a intercambiar ideas, no viene, compañeros. La prensa babea de su cabina estupideces. ¿Y por qué? Porque abajo hay estúpidos que repiten. Eso es la prensa. Ya, amigo, vean, alguna otra participación, ¿no, compañero? De repente. Sí. Keynes, claro, porque se desgastó la escuela liberal de Adam Smith
por los trabajadores que se esclarecían y reclamaban, los sindicatos y la Primera Internacional, y entra Keynes. ¿A qué entró? A remozar la escuela liberal. Dijo que el Estado burgués también participe en la economía con la estatización. También se desgastaron los dos. Y ahora el libre mercado, donde cayó Margaret Thatcher, cayó Pinochet, cayó Fujimori, y ahora mira cómo está cayendo, como un trapo sucio, como un estropajo Milei en Argentina. Ese es el libre mercado, porque el libre mercado solamente es para grupos de poder, pero no para las grandes mayorías. ¿Ya, compañero?